crítica. Yo siempre defiendo que hay que analizar caso por caso, instrucción por instrucción, incluso el contenido muy por delante de quién sea el juez. Yo creo que eso es lo que procede siempre, ¿no? Pero no se puede, cada vez que se hace una crítica a algo concreto que dices, oiga, esto no puede ser así, se diga, una causa general contra la justicia. Es que no es verdad. Yo te pongo un ejemplo. Has citado lo de las protestas de jueces a la puerta de los juzgados antes siquiera de que se aprobara la ley de amnistía. Por cierto, de ahí vienen muchas de las cosas que estamos viviendo, del proceso y de lo que pasó con la ley de amnistía y desde el Supremo cómo se intentó y se consiguió que no se aplique en parte la ley de amnistía, haciendo una nueva interpretación de la propia ley, en ese caso de la malversación. Por ejemplo, es que tiene mucho que ver con muchas más cosas. Recordaréis que en la campaña, en una entrevista de radio, expresé una convicción, una firmeza que había sido, sí, bajo mi gobierno se había terminado ETA, se había puesto fin al terrorismo, se había rendido ETA y me sentía orgulloso de ello. Y ahora os diré, Pedro, llegará un día, no tardará muchos años, que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo he dicho yo: bajo un gobierno de Pedro Sánchez se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la normalización, a la convivencia en Cataluña y a una España mejor, más reconocida, más integrada, más cohesionada. Llegará ese día y lo viviremos. Carlos López Keller, abogado especialista en Derecho Penal, en una columna titulada El auto de imputación a Zapatero, un texto policial. Carlos, crudos días. Buenos días. ¿Qué significa que un auto o un sumario sea más un texto policial que judicial, en tu opinión? Bueno, lo que significa verdaderamente es eso, o sea, es el juez que ha delegado la investigación de los hechos en la policía y que cuando tiene que hacer una resolución limitadora de derechos, como en este caso es una entrada de registro, pues en lugar de aportar su propia valoración y su propio, digamos, esfuerzo motivador, pues lo que hace es coger los elementos que le ofrece la policía. Es una resolución judicial, digamos, es una resolución judicial, si quieres, en la superficie, digamos, pero en el fondo es un texto policial al que se le da la forma de una resolución judicial. Eso es un poco lo que yo entiendo, claro. Sí, tú cuentas que sin que haya habido cambios en el ordenamiento, la policía ha entrado en las investigaciones judiciales cuando antes no estaba. Antes era el juez el que hacía la investigación en la fase de la instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre una investigación que hace un juez y una investigación que hace la policía, en tu opinión? Bueno, realmente, primero, empezando por el final, la diferencia es la garantía de derechos que te da, digamos, el orden jurisdiccional y el control judicial que hay sobre las actuaciones. La intervención de la policía ha sido un proceso gradual, casi te diría yo, a lo largo de los 30 años, y ha servido también para que los jueces vayan quitándose el trabajo de encima, ¿no? O sea, si hace 30 años un juez tenía que ver, por ejemplo, yo qué sé, los movimientos de una cuenta corriente o de una cuenta bancaria, pues oficiaba al banco y le pedía los movimientos. En un determinado momento se ya utiliza la intermediación de la policía y se dice a la policía: vete al banco y pídeme los movimientos de la cuenta. Y en ese proceso gradual, la policía le entrega al juez no solo los movimientos de la cuenta, sino que también le hace una valoración de esos movimientos. Le hace, digamos, un expurgo, le hace unas apreciaciones, y poco a poco el juez, lo que le llega con los atestados de la policía es una valoración de los hechos. No solamente es un canal para que entren los hechos en el procedimiento, sino que lo que entra por la vía, digamos, por la mano de la policía, es una valoración de los hechos que posteriormente se convierte en una valoración judicial, entre comillas, en un corte y pega. Eso, lo que te estoy hablando es, según mi experiencia, a lo largo de estos últimos 30 años, ¿sabes? Carlos, pero es mi opinión. ¿Y por qué ha ocurrido ese cambio gradual que tú señalas y qué problemas legales o para la justicia puede generar? No, el problema para la justicia es que esto no es justicia, esto es una investigación que llevamos discutiendo también desde hace 30 años, y la instrucción la tienen que llevar los jueces o los fiscales, y resulta que la instrucción la está llevando la policía.
esto hace que también se llegue a estas conclusiones de las que estoy hablando. Habéis mencionado antes que el auto tiene un tono efectivamente muy apolíptico, claro, parece que tiene unas conclusiones súper cerradas y súper contundentes, cuando realmente estamos hablando en todo caso de unos indicios, ¿no? O sea, el problema para mí es la dejación de la jurisdicción. Es un poder, el Poder Judicial, que renuncia, digamos, a su función que no solamente es la investigación de los delitos, sino también es garantizar los derechos fundamentales de los investigados, porque investigar los delitos, digamos, a las bravas, realmente es muy fácil y no necesitas garantías para eso, ¿no? Yo creo que ese es el problema, es la devaluación del Poder Judicial. ¿Y a ti te parece que en el caso, ya no solo del auto, sino del sumario, hay una devaluación de las acusaciones que se hace, porque ya parecen casi acusaciones a Zapatero? Claro, bueno, realmente lo que yo hacía primero era un análisis casi, si quieres, digamos, estilístico, y luego pues efectivamente hay una devaluación porque esas son únicamente unas conclusiones policiales, unas conclusiones que ha sacado la policía sin, por supuesto, haber oído a Zapatero, sin haberle tomado declaración, sin sin haber pedido explicaciones de nadie. Entonces, bueno, pues probablemente la imputación a Zapatero pues, tendría que ser, pues después de haber escuchado a Zapatero, después de haber recabado información, digamos, y de haber tenido un control más objetivo, digamos, de las cosas que están ahí encima de la mesa. Zapatero ya ha sido condenado por la derecha y sus medios sin pruebas ni declaración. No tiene presunción de inocencia, sino de culpabilidad. Todo lo que aparece bajo el foco de la culpa. Encuentran joyas en una caja fuerte y se le declara culpable, aunque no sabemos ni su origen ni su valor. ¿Pero quién guarda unas joyas en el despacho?, preguntan. Pues, por ejemplo, según fuentes del propio Zapatero, quien acaba de vender un piso para irse a otra casa en la que aún no tiene caja de seguridad. La venta de ese piso, por cierto, explica por qué el expresidente liquidó de golpe la hipoteca de la casa. Otra información que los medios de derechas dieron como sospechosa. Se pueden dar explicaciones culpabilizadoras, pero también exculpatorias de los indicios que se conocen, porque por ahora lo que apunta a Zapatero son indicios, pruebas pocas. Hay pruebas, sí, de que tenía amistades peligrosas, que escondían dinerales en casa y hacían negocios dudosos, y de que él y sus hijas les facturaban cantidades muy importantes, a veces exageradas, a través de sociedades legales, pero sin actividad muy evidente. Hay pruebas de que Plus Ultra sabía de su rescate con antelación, pero también de que son habituales esas filtraciones. Y hay pruebas, en fin, de que Zapatero era un lobista, con toda la suciedad que eso implica. Pero luego, tanto la policía como el juez, que acepta los informes policiales sin cuestionarlos, pegan un salto para afirmar tajantemente que ZP es el cerebro de una trama internacional de tráfico de influencias y blanqueo de dinero, aunque no tienen mensajes, correos, declaraciones o cuentas que lo prueben. Es una suposición que aparece como afirmación en el sumario. La policía lo deduce y el juez lo asume. Pero es la misma policía que ha inventado informes contra el independentismo o contra Podemos. Y es la misma audiencia que no sabe quién es M. Rajoy, pero está segura de que ZZZ y Zorro son Zapatero. Así que, por el momento, me vais a permitir que desconfíe. Más aún, después de escuchar a Miguel Ángel Rodríguez alardear este fin de semana de tener un truqui para conocer a priori resoluciones judiciales como la imputación de Zapatero, y escuchar ayer a Aznar repetir con orgullo su llamamiento golpista. Ahora más que nunca dijo el que pueda hacer que haga. Por cierto, que siempre que la escucho recuerdo a Escobar en Narcos cuando mandaba a eliminar a alguien. Hágale, decía, mafia.